Estimados alumnos, les doy la bienvenida a la clase de programación de dispositivos electrónicos. Para los que no me conocen, soy el ingeniero Juan Manuel Dominici, soy exalumno de la escuela y desde el año 2008 que doy clase en la misma. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy va a ser una introducción a la materia. Esa introducción va a ver qué es lo que es un microcontrolador, qué podemos encontrar en su interior, el programa que nosotros vamos a colocar en el microcontrolador, la compilación que tiene relación con el programa o firmware, el hardware que se encarga de vincular nuestro programa con el microcontrolador. Vamos a ver qué es un bootloader, que es lo que vamos a utilizar en nuestra materia. Y vamos a hablar un poco de simulación. ¿Qué es un microcontrolador? Es un circuito integrado programable. Este programa va a contener una serie de instrucciones ordenadas, dispuestas de tal manera que se va a cumplir alguna función. Por ejemplo, una secuencia de semáforo, en donde nosotros vamos a tener que encender, por ejemplo, la luz roja, esperar un tiempo, apagarla, encender la luz amarilla, esperar un tiempo y así hasta completar toda la secuencia. Físicamente lo podemos encontrar en diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, en inserción, que tenemos encapsulados de 8, 16, 28 y 40 pines. Ahí podemos ver, por ejemplo, uno de 28 pines, o en SMD, o montaje superficial, que podemos encontrar de 8, 28, 44 o más pines. Ahí podemos observar uno de 28, que sería el equivalente al de inserción, y uno de 44 pines. ¿Qué hay en su interior? Podemos encontrar diferentes tipos de módulos. Los principales, el corazón por así decir del microcontrolador, es la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica, ¿qué nos va a permitir? Nos permite realizar operaciones aritméticas de números enteros, suma, resta, producto y división, siendo estos dos últimos especiales. No todos los microcontroladores tienen la capacidad de hacer un producto o un cociente de manera directa. También podemos realizar operaciones lógicas de bits, como las del álgebra de Boole, ¿no? Una AND, OR, NOT, XOR, XNOR, por ejemplo. Y operaciones de desplazamiento de bits. Por ejemplo, tenemos 8 bits y los hacemos rotar hacia la izquierda cierta cantidad de posiciones o hacia la derecha cierta cantidad de posiciones. Podemos encontrar memoria, mejor dicho, vamos a encontrar una memoria RAM y una memoria ROM, donde vamos a almacenar nuestro programa, por ejemplo. Periféricos de entrada-salida, como el GPIO, que básicamente son los pines del micro, por los cuales nos permiten sacar información o ingresar información al microcontrolador. Si queremos ver en más detalle esta estructura interna del micro, podemos ir a la página 10 de la hoja de datos, en este caso el PIC 18F2550, que es el que vamos a utilizar en la materia. Además podemos encontrar otros periféricos que depende del microcontrolador, va a haber más o menos cantidad de ese periférico, o inclusive pueden llegar a no estar o a estar otros que no están en esta lista. Por ejemplo, una memoria EEPROM, que nos permite almacenar más información si nuestra memoria principal no es suficiente. Un módulo de timers, que nos permiten justamente lo que dice el nombre, es un timer. Nos permiten o contar eventos o contar intervalos de tiempo que están dados por el clock
del microcontrolador, que ya veremos qué es más adelante. El módulo ADC, que es el módulo conversor analógico digital de 10 bits, que nos permite digitalizar una señal analógica, la cual nosotros vamos a ingresar al microcontrolador teniendo ciertas precauciones, claramente, que las vamos a ver en su momento. Tenemos también el módulo CCP, el 1 y el 2, por ejemplo, que es el módulo Capture Compare PWM, que también veremos en detalle más adelante. El módulo MSSP, Master Serial Synchronous Port, que básicamente son módulos de comunicación serie, que tales como el SPI y el I²C. El SPI, por ejemplo, podemos ver la comunicación que hay entre una tarjeta de memoria tipo SD a un microcontrolador, por ejemplo, y el I²C es una comunicación serie que nos permite hacer una comunicación con otro microcontrolador o con algún sensor, por ejemplo, que trabaje con I²C, algún shift register, algún driver de algún módulo LCD, que claramente veremos más adelante. El módulo EUSART es un módulo de comunicación serie. Este módulo nos permite, por ejemplo, si tenemos un driver RS232 a USB, es hacer una comunicación serie con un COM virtual de una PC a través del módulo USB. Y todos estos módulos se conectan a su vez entre sí a un bus de datos de 8 bits que está conectado a todo el microcontrolador. El programa firmware. Los microcontroladores están diseñados para interpretar y procesar datos e instrucciones solamente de forma binaria. ¿Qué significa esto? Solamente reconocen lo que es un 1, lo que es un 0. Este lenguaje se lo conoce como lenguaje de máquina. Claramente nosotros no nos vamos a poner a programar en lenguaje de máquina porque es algo muy tedioso. No creo que haya persona que se acuerde cierta secuencia de unos y ceros equivale a una instrucción del microcontrolador. Realmente es un lenguaje de bajo nivel y es un poco práctico. Nosotros vamos a trabajar con algo de mayor nivel. Cuando hablamos de mayor nivel podemos hablar, por ejemplo, no es este el caso, de el assembler o ensamblador, ¿sí?, que tiene un número limitado de instrucciones. Esas instrucciones son mnemotécnicos que nos permiten operar directamente con los registros de memoria y operaciones intrínsecas del microcontrolador. Permite hacer un uso eficiente de la memoria y minimizar el tiempo de ejecución del programa. Como podemos ver en la imagen, hay un mnemotécnico que se encarga de incrementar una variable y luego, con otros, nos encargamos de sacar esa variable, ¿sí?, el valor de esa variable por el puerto de salida, port B. O lo mismo, hay una función que es para hacer un decremento. Uno puede decrementar una variable y mostrarlo en el puerto de salida A. Ese programa claramente se traduce, ¿sí?, se traduce a unos y ceros o en hexadecimal también es válido. Y si podemos observar, es mucho más sencillo verlo en assembler que en unos y ceros. Generalmente nosotros vamos a utilizar un lenguaje de alto nivel, o sea, un lenguaje que utiliza frases o palabras. Un lenguaje, por ejemplo, es el C. Nosotros vamos a trabajar con el C18, que es un lenguaje desarrollado por Microchip, que nos va a facilitar enormemente la tarea de programar. Compilación.
¿A qué llamamos compilación? Luego de escribir un programa en alto nivel, es necesario convertirlo en lenguaje de máquina. Si no, el microcontrolador no lo va a entender. El compilador, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de traducir, ¿sí?, este programa en C, y lo va a convertir en lenguaje de máquina. Ese proceso se llama compilación. ¿Sí? Fíjense, hay un programa escrito en C. Ese programa, o un programa en Assembler, esos dos programas se lo pueden compilar y terminan en un punto .ex o bin, ¿sí?, que es un ejecutable en formato de binario y hexadecimal. Una vez que se compiló, nosotros tenemos que transferir este código, ¿sí?, a la memoria interna del microcontrolador. Lo hacemos mediante el uso de un hardware conocido como programador, ¿sí?, y dentro de la memoria del microcontrolador, él mismo va a ir ejecutando el programa. ¿A qué llamamos programador? ¿Sí? Cuando tenemos ya ese archivo .ex, ¿sí?, necesitamos enviarlo al microcontrolador, vamos a utilizar un hardware, ¿sí?, que se conecte al puerto serie, paralelo o USB de la PC, y con ese hardware vamos a enviar nuestro programa al microcontrolador. Dentro de lo que es programadores podemos ver oficiales, ¿sí?, que son propios del fabricante del microcontrolador. En este caso de Microchip podemos ver el PIC3 y el ICD3. Los dos son programadores funcionales, cumplen casi las mismas funciones, pero son un poco más costosos. También tenemos los no oficiales, en este caso es una versión clon del PIC-Kit que nos permite también hacer la programación. Es más económico, pero también tiene sus limitaciones. Lo más importante es que cualquier programador que nosotros utilicemos soporte al microcontrolador deseado. Cada microcontrolador tiene pines específicos a los cuales se debe conectar el programador. Acá podemos observar un microcontrolador de 28 pines, el 18F2550. Entre los pines específicos que se mencionaron están el de alimentación, positivo y masa. Es importante energizar el microcontrolador, se energizan los módulos, las memorias, por ejemplo. El pin de tensión de programación, ¿sí?, es el master clear y el BPP. ¿Sí? BPP es la tensión de programación. Esta tensión está entre 12 y 14 volts. Es una tensión que pone al microcontrolador en estado de programación. Si en ese pin hay menos de esa tensión, el microcontrolador no va a poder recibir el programa que nosotros le vamos a enviar con el programador. Otros dos pines son el program data y el program clock, ¿sí? Sería el pin de datos y el pin de clock, con los cuales nosotros vamos a ir de manera serie enviando nuestro programa al microcontrolador. Cuando hablamos de programador, también podemos hablar de bootloader. Contar con un programador nos da la ventaja de poder programar todos los microcontroladores que el programador soporte, pero vamos a necesitar más de un microcontrolador para trabajar. O sea, vamos a necesitar el micro del programador y el micro de nuestra aplicación. Si utilizamos un bootloader, en este caso, la programación va a ser mucho más simple. Si bien no es necesario contar con un programador en casa,
va a ser necesario grabar por única vez el micro del bootloader, por lo que resulta más económico. Con un solo programador podemos programar muchos bootloaders. Como desventaja, solamente vamos a poder utilizar el microcontrolador que tiene cargado el bootloader. Si nuestro proyecto es demasiado simple, se desaprovecha el mismo. Por ejemplo, tenemos este bootloader y solamente lo vamos a utilizar para encender y apagar un LED. Claramente se desaprovecha el microcontrolador. ¿Qué es un bootloader? Cuando nosotros cargamos un programa utilizando un programador, el mismo se coloca en el espacio de memoria disponible. Al alimentar el microcontrolador, se pone en cero el contenido de los registros de control más importantes y busca la primera instrucción en la dirección de memoria del programa denominada vector de reset. En este caso en la posición de memoria 0. En el vector de reset se espera encontrar una instrucción de salto que lo que hace es redireccionar a la posición de memoria donde empieza nuestro programa. O sea, nosotros alimentamos el microcontrolador, ocurre el reset y empieza automáticamente nuestro programa. Esa sería la secuencia de funcionamiento de un microcontrolador con un programador. Mientras que con un bootloader nosotros tenemos ese microcontrolador, cargamos este firmware de bootloader, ¿sí?, por única vez, que se encarga de comunicarse con un software. O sea, nuestro microcontrolador tiene un puerto USB. Lo que va a hacer el firmware con bootloader va a ser, mediante el puerto USB, se va a comunicar con un software de PC que va a ser el encargado de transmitir nuestro programa. El firmware con bootloader redirecciona el vector de reset, ¿sí?, lo cual permite colocar nuestro programa en otra posición de memoria. Cualquiera puede ser la posición de memoria. Es justamente la posición a la que el vector de reset redireccionado apunta. O sea que el software envía nuestro programa al microcontrolador y el firmware con bootloader se encarga de colocarlo en la posición de memoria a la que apunta el vector de reset redireccionado. De esta manera, claramente no es necesario utilizar un programador. Simulación. La simulación en nuestra materia es una herramienta muy útil a la hora de trabajar con microcontroladores. Algunos simuladores permiten utilizar un microcontrolador virtual sin la necesidad de contar con el hardware, y a ese microcontrolador virtual nosotros le podemos cargar nuestro programa. En vez de utilizar el software para comunicarnos con el bootloader, directamente colocamos nuestro programa, sin necesidad de usar un programador, en el simulador. De esa manera el micro empieza a funcionar como si fuese un componente real. Acá podemos observar, por ejemplo, en un simulador tenemos el PIC 18F2550 al cual le conectamos un pulsador y un LED. La idea es encender el LED cada vez que el pulsador se presione. Algo importante es que la simulación no reemplaza el circuito real. Si bien en el simulador podemos ver que esto funciona, podemos observar que faltan pines. En nuestro caso, podemos ver que no están el de alimentación y el de masa. En el hardware, a la hora de hacer toda la conexión, vamos a tener que alimentar el microcontrolador y colocar la masa. Tenemos que estar muy atentos a la hora de trabajar con un simulador, porque al llevarlo a la práctica podemos omitir alguna conexión, o incluso puede haber alguna mala conexión, o si es una placa,
puede haber una mala soldadura, puede haber un componente dañado y no saberlo. Son muchos los factores que hacen que nuestro programa no funcione y en la vida real y por ahí en el simulador sí. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por esta clase. Hasta la próxima.